Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un Ah, saludo cordial para toda la gente este jueves de mucho frío acá en Quito. frío Pero y te cuento que la gente sí, está emocionada porque dice que vas a ir al show, va a ir Tamara y todos nos vamos a rejuntar. Entonces la gente está pagando por ir a ver a tres, no solamente a uno. Yo que voy a hacer el show. Tamara ya compró verá, las entradas porque a mí ya me llegó el yo, reporte. yo ayer ya le escribí, le mandé una nota de audio, le llamé, No, me yo sé, yo sé. ignoró usted, Yo entonces tengo toda la luego apertura ahí. sí, tuve que mandarle un esquela ahí, invitándole, diciéndole que puede llegar acá al départ de este humilde servidor o al de mi hermano, así que por favor, así que bueno, la pelota ya está en su cancha, pero como yo entiendo que usted tiene su fanaticada acá en Quito y seguramente tendrá muchos admiradores y admiradoras que le estarán esperando, entonces pues, probablemente tiene muchas Nos, opciones. nos. De lo que sí no se salva es al menos de una comidita, de Ah, sí, una sí, sí, buena sí. conversa, de una buena charla. Así que eso es un hecho. Y ese día nos vemos en el show, por supuesto. Oye, no, en serio, de hecho, nos van a esperar porque la gente va a sentirse muy bacán donde nos vean. O sea, yo voy a hacer el show, ¿no? Yo voy a estar, sí, en la tontera. Pero después que se termine, y si estás, te hacemos subir por el escenario y conversamos un ratito. Claro, pues, O sea, de claro. que voy a estar ahí, voy a estar ahí. Eso Ya, es pues entonces, ya, indiscutible. ya, ya. Yo, Ya, yo armo el relajo. Yo armo el eso de relajo. subir al escenario, bueno, hay que pensarlo, ya hay que pensarlo. No te Pero preocupes, bueno, ya. donde te Si me vea yo hace te digo subir, sube. bueno, ya está, ya, A ya. ver, Mauro, vamos con el tema polemiquísimo. Te cuento una cosa, estuve conversando hace pocos minutos con Pedro Granja. Pedro Granja, tu buen amigo. Mi buen amigo Pues, Pedro Grande. bueno, Pedro me decía que efectivamente sigue esta pugna y es una consulta de cajón. De hecho, vi tu intervención en Teleamazonas precisamente sobre lo legal y lo constitucional. Y yo quisiera, obviamente, con esa apertura, con ese tema, seguir reforzando cuál es el criterio que debe sobrellevarse o sobreimponerse en este proceso. Solo precisaría un par de cuestiones. Creo que aquí la gran disyuntiva o la gran discusión es si es que este se trata de un tema penal o Ya. se trata de un tema político constitucional. Lo dividiría en esas dos grandes aristas. Y creo que muchos colegas han tratado, algunos desde el desconocimiento, lo digo con respeto, pero otros también con absoluta mala fe porque saben que están diciendo cuestiones equivocadas, pero tratan de moldear a la opinión pública, han pretendido llevar esta discusión del juicio político en contra de Guillermo Lazo hacia la arena del campo penal. Ya. Y la arena del campo penal no influye en esta discusión. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 129 de la Constitución establece tres causales por las cuales el presidente de la República puede ser destituido y habla de tres eh, tipos penales, si tú quieres, aunque se desagregan ahí en algunas conductas, principalmente en el numeral 2 y en el numeral 3, cierto es que hay que tener cierto mínimo de rigurosidad jurídica para poder describir adecuadamente la relación circunstancial de los hechos, describir la conducta, el comportamiento de Guillermo Lazo que se adecuaría a alguna de esas conductas del 129 de la Constitución y evidentemente que eso permita pasar el filtro principal de la Corte Constitucional. Pero esto no significa ni que la Asamblea Nacional se convierta en tribunal penal, Ok. ni que se conviertan en jueces penales, ni que los legisladores le vayan a decir a Guillermo Lazo que es culpable o es inocente, o que vaya a ir a la cárcel, o que vaya a quedar en libertad. Los legisladores únicamente, sobre la base de la acusación constitucional, lo que van a hacer es, en la práctica, identificar posibles responsabilidades de tipo político. Eso es lo que van a identificar los asambleístas, al punto que hay amplia doctrina al respecto de que una cuestión es la responsabilidad política Ujú. y otro asunto totalmente distinto es la responsabilidad judicial o la responsabilidad jurídica.
La responsabilidad política es mucho más flexible, incluso en cuanto a la rigurosidad de lo que se va a demostrar dentro de este procedimiento. ¿Por qué? Porque no estamos ante un juicio ordinario, no estamos ante un procedimiento donde se vaya a respetar, por ejemplo, a rajatabla todas las garantías del debido proceso. Se Claro. debe respetar, sí, pero no en sentido estricto, tal como lo señaló la Corte Constitucional en el caso de Jorge Yunda. Porque en el caso de Jorge Yunda se dejó muy en claro que las garantías del debido proceso deben respetarse, pero de manera menos rigurosa, de manera menos rígida. Y por eso es que en este caso, lo que van a verificar básicamente los jueces de la Corte Constitucional no es el fondo del asunto. Ellos no van a decidir si es que Guillermo Lazo es culpable o inocente de las imputaciones, por llamarlo de alguna manera, de las infracciones constitucionales por las cuales le están acusando los asambleístas. Ellos únicamente van a verificar que se describa adecuadamente la relación circunstancial de los hechos. Si es que se describe un tipo penal, por ejemplo, la asamblea dice, le acusamos por concusión, que se describa al lado cuáles son los hechos por los cuales se le acusa por concusión y que a su vez se identifiquen los probables elementos probatorios que permitan concluir que él es responsable de ese tipo penal, que a su vez es causal de juicio político. Pero en la práctica la Corte no va a decir, sí es culpable o es inocente No, no le de toca. ese delito penal, no le corresponde. Si la Corte únicamente verifica esto y aparte verifica que se han recogido las 46 firmas de respaldo, que se han cumplido con las formalidades, que se hace el anuncio de la prueba, que se acompañan también los documentos que se dispongan, la Corte va a decir, damos paso. Mucho más porque hay el precedente jurisprudencial del año 2017 en el juicio político en contra de Jorge Glass, cuando la Corte ya se pronunció de esta manera y el Oh. 153, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala con claridad que ni en los dictámenes sobre muerte cruzada, es decir, sobre la destitución del presidente, ni en los dictámenes de los juicios políticos, la Corte Constitucional se pronunciará sobre el fondo, ni tendrá que decir si es que son verdaderas o son falsas las infracciones por las cuales se acusa a ese mandatario. Reitero, sí se necesita cierta lógica, cierta Claro, rigurosidad mínima en lo jurídico, tampoco se puede presentar cualquier tontería, claro, hablemos claro. así, pero tampoco, como han dicho algunos colegas, que poco más y tiene que probarse hasta la saciedad la responsabilidad penal del presidente Lazo para que la Corte dé paso. Eso es falso y eso es una falacia porque quieren trasladar una discusión que es política constitucional al campo penal. Eh, Aparte, la Fiscalía verá si es que existe o no responsabilidades de Lazo para que se le investigue penalmente y, de ser el caso, se dicte una instrucción fiscal y luego, por ejemplo, una sala de la Corte Nacional de Justicia le pueda sentenciar y pueda encontrar la responsabilidad y, penal de él.